449 años de la fundación de Santa Fe, del aniversario del minuto 1, de ese primer mojón. Bueno, ayer los festejos oficiales en nuestra ciudad de Santa Fe, con todo lo que ustedes ya saben, actos conmemorativos, actos oficiales, un gran acto musical, artístico en la costanera de Santa Fe, bellísimo. Algunos hablan de 120.000 personas allí. La verdad, extraordinario, extraordinario. Pero nos preguntábamos ¿qué resumen se puede hacer de estos primeros 449 años? Obviamente no va a alcanzar estos minutos que nos quedan en televisión, pero a mí se me ocurría comenzar esta entrevista con Gabriel Coco, que es el director del Museo Etnográfico de Santa Fe, con la pregunta de cómo comenzó todo. ¿Por qué Cayastá primero? ¿Y por qué la decisión, más allá que algunos de ustedes ya saben la respuesta, por qué la decisión de trasladarse? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Bien, bueno, ¿por qué Cayastá? ¿Por qué Santa Fe de la Vieja en Cayastá, donde hoy es Cayastá? Exacto, digamos. exacto. Bueno, todo parte de una política de fundaciones a partir de Asunción. El primer intento de colonización, digamos, y de conquista en el Río de la Plata empezó unos años antes, unas décadas antes, con Sebastián Gaboto, con el Fuerte Santi Espíritu, que está justamente en la localidad, es otro sitio que excavamos en la localidad de Puerto Gaboto, después con Pedro de Mendoza. Y de esos pequeños asentamientos que no llegaron a ser ciudades quedó Asunción. Asunción se fue poco a poco convirtiendo en ciudad, no fue una ciudad planificada. Y en un momento desde allí se tomó como estrategia la fundación de ciudades a lo largo del río Paraná, principalmente para abrir puertas entre Asunción, el Río de la Plata y el Alto Perú. Así fue que, bueno, vino Garay para estos lados. A diferencia de Asunción, Santa Fe la Vieja fue una ciudad ya planificada. Desde a partir de su fundación tuvo una traza urbana planificada, en la cuadrícula, el damero, cosa que no sucedió con Asunción, que fue más espontáneo, digamos. Y es importante recordar que cuando se fundaba, no se fundaba solo una ciudad, sino que era todo un territorio. Por eso la fundación de Santa Fe y el aniversario que tuvimos ayer no es solo de la ciudad de Santa Fe, sino es de la provincia de Santa Fe, porque esa jurisdicción que demarcaron con límites imprecisos es el antecedente de lo que hoy es la provincia de Santa Fe, que abarcaba toda la provincia de Entre Ríos, parte de Buenos Aires. Bueno, todo eso fue variando a lo largo del tiempo. Y bueno, la idea era fundar una ciudad en la zona donde estuvo el Fuerte Santi Espíritu, en realidad, que quedó como un mojón, digamos, como un lugar de referencia, porque ahí era mucho más fácil los caminos hacia el este, hacia la zona de Cuyo y el noroeste. Y bueno, la historia fue que Juan de Garay deja un campamento en esta zona y se encuentran que ya habían fundado Córdoba en junio, en julio, y Cabrera, y entonces le dice que ya había fundado. Por eso finalmente la localización de Santa Fe, la primera localización fue donde hoy es Cayastá. Ese fue el inicio, a partir de eso se... Te pregunto esto, el primer asterisco, Gabriel. Hay un campamento que emplaza Juan de Garay, hay una planificación, como contaste, con una cuadrícula, con difusos límites respecto a esa primera conformación. Y después, ¿cómo se fue conformando la población allí? Ajá. Bueno, en primer lugar, la expedición venían únicamente 7 españoles y 60 mestizos, hijos de españoles y guaraníes, que venían desde Asunción, que formaban parte de... Eso ya fue un primer núcleo poblacional, digamos. Después, bueno, lo que hay que resaltar acá, que es
una conquista, un acto colonialista, digamos, sobre poblaciones preexistentes. No es que era una tierra despoblada y que dijeron, bueno, acá vamos a poner una ciudad. Vivían muchos grupos indígenas. En la misma acta de fundación dicen tierra de calchines y mocoretades, y había muchos otros más, que fueron reducidos, digamos, por la fuerza, por el poderío del armamento que traían los españoles, a pesar de ser menor número. ¿Reducidos te referís a asesinados? Primero dominados a partir de la fuerza y algunos, bueno, seguramente en enfrentamiento, y después reducido en reducciones, en lugares un poco más adelante, en lugares que estaban a cargo de los franciscanos en primer momento, y donde vivían, que se llaman pueblos de indios o reducciones. También no vivían en la ciudad, no estaba permitido que vivan en la ciudad, pero hay registros de que sí, que había convivencia también de estos grupos indígenas. Y a eso más tarde se sumaron, bueno, más población española, empezó a llegar, portugueses, y posteriormente comenzó el comercio esclavista, digamos, el tráfico de personas desde África a través de Brasil, a través de los portugueses, por ejemplo, que llegaron a formar un cuarto de la población. Los africanos esclavizados formaron, por más que no aparecen tanto en los documentos, aparecen, por ejemplo, en los testamentos. Una persona, yo dejo una casa, tantos terrenos, enumera cosas, y dentro de esas cosas que enumeraba la cantidad de esclavos que tenía. Así de terrible, digamos, era la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, toda esa conjunción de grupos étnicos fue lo que conformó la sociedad santafesina. O sea, guaraníes, españoles, esclavos, portugueses y grupos indígenas originarios. Así que fue una sociedad multiétnica, digamos, pluriétnica. Y esa convivencia se daba dentro, no era que en una zona vivían los españoles y en los alrededores los otros grupos, sino que dentro de los solares, que son los cuartos de manzana, cómo se dividió las manzanas principales, vivían las familias españolas, pero vivían los africanos esclavizados, eventualmente también algunos indígenas, lo mismo que en los conventos de las iglesias. Hubo 6 iglesias, así que el poder de la iglesia también era muy fuerte. La evangelización, ¿no? Claro. Te quiero saltar irrespetuosamente varios momentos históricos y te quiero llevar a este. ¿Por qué la decisión de Santa Fe la Vieja mudarse, trasladarse? Bueno, en primer lugar, en las actas de fundación era no era particular de esta ciudad, sino que en América muchas fundaciones ocurrió eso, muchas ciudades se trasladaron. Es más, en el acta de fundación dice que si se encontrara un lugar, una mejor ubicación, la ciudad podía trasladarse. Aún así, la ciudad estuvo 80 años en ese lugar, ubicándose como un lugar estratégico para el comercio. En Santa Fe se criaban mulas para las minas de Potosí, pero por ahí pasaba la yerba que venía del Paraguay. Era un lugar de intercambio de productos, por el río y por... Aparte, Cayastá está la ciudad frente al canal principal, ¿no? No es el canal, es un brazo. Un brazo. Pero el acceso era fácil. Al canal principal, digamos, sí. Era fácil. Pero después, con el tiempo, en la zona hacia el oeste, digamos, que es el Bajo de los Saladillos, se anegaba, por ahí con las lluvias o las inundaciones. La ciudad no es que se inundaba, porque sigue estando una ciudad que ya estaba, que es un lugar alto. También estaba el tema de la frontera norte, donde estaban los grupos indígenas, como los calchaquíes, los avipones, que fueron los que más resistieron la conquista. Y aprovechando también el ambiente en que vivían, que es el monte chaqueño. Entonces, esas dificultades del comercio, de poder transitar con esas carretas, ¿viste?
Imagínense esas carretas con esas ruedas grandotas, transitando desde Santa Fe hasta Mendoza, hasta Tucumán, la cantidad de días y las dificultades del terreno. Entonces los vecinos le piden al procurador buscar un mejor lugar. Y es así que dentro de las estancias, dentro de toda la jurisdicción, había repartidas estancias. Garay repartió estancias a distintos españoles. Y bueno, se elige la ubicación actual de Santa Fe, que sería el barrio sur nuestro ahora, a partir de la traza se hizo a partir de lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo. Y el traslado dura 10 años, porque claro, era construir una nueva ciudad, con sus iglesias, el cabildo, todas las viviendas principales. Y ahí fue que se replicó la traza, exactamente la misma traza que tenía Santa Fe, y la ubicación de las iglesias con respecto a la plaza también, que es lo que le posibilitó a Zapata Goyán en el año 49, cuando empezó a excavar en Callastá. Lo primero que encontró fue San Francisco, y de acuerdo a la ubicación de San Francisco, cercana al río, fue deduciendo cuáles eran las ubicaciones de los otros lugares, de la plaza, del Cabildo, de Santo Domingo y la Merced, que fueron las únicas 3 iglesias que sobrevivieron a la erosión del río. La Merced es una de las primeras edificios de la nueva, del nuevo emplazamiento. Claro, que después los mercedarios, cuando los expulsan a los jesuitas de América, piden pasar al templo de los jesuitas. Entonces abandonan la Merced, que estaría en calle Buenos Aires y 9 de Julio, y los fondos en donde hoy es la casa del Brigadier López. Entonces ese terreno queda deshabitado, y posteriormente en los fondos, en lo que eran la zona de chacras y donde vivían algunos indígenas y esclavizados, es donde después se construye la Casa del Brigadier, que perdura a principios de 1800, que perdura hasta nuestros días, ¿no es cierto?, como una casa histórica. Me quedan 2 preguntas para hacerte, y lo podemos seguir charlando en otro momento. Entre los motivos del traslado de Santa Fe la Vieja a este emplazamiento, que lo contaste, estaba la agresión de las tribus originarias, bueno, las dificultades para la logística, la agresión del río, pero Santa Fe se muda a un lugar donde el río la circunvala y termina siendo afectada gravemente muchos años después, en el 2003, por ese río. ¿No? Qué sí, interesante eso. Claro, cuando se muda a la ciudad no se pensó en cuánto podía crecer la ciudad. Si nos fijamos en dónde está el núcleo fundacional, no fundacional, digamos, histórico, la Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, todo eso es una zona alta. A medida que se fue expandiendo la ciudad, fue ocupando llanura aluvial tanto del río Salado como de la zona de la Laguna Setúbal y lo que sería la llanura aluvial del Paraná. Entonces, bueno, ya eran áreas que en algún momento se iban a inundar, y por más que, bueno, se ejecutaron defensas y todo, ya sabemos cómo es la historia de los santafesinos, y bueno, tenemos una historia de inundaciones en esta ciudad mucho peor que en la vieja, que en Santa Fe la Vieja, digamos. Y la otra, que es un interés muy personal, que siempre que puedo trato de profundizar la investigación y siempre choco contra la misma pared. Santa Fe protagoniza en el siglo XIX uno de los hechos bárbaros más relevantes de la región, te diría, con la decapitación de Pancho Ramírez, ordenada por el brigadier general López, la exhibición de esa cabeza en la zona sur de la ciudad de Santa Fe. Incluso se contrata un taxidermista, creo, se le paga con fondos públicos para que lleve adelante esa tarea. Y obviamente para dar un mensaje de ejemplificación, de ensañamiento, bueno, lo que hizo Pancho Ramírez no puede volver a repetirse, o cosas por el estilo. ¿Dónde está la cabeza de Pancho? Qué pregunta. Bueno, los entrerrianos hicieron 2 intentos de buscarla. Bueno, está en yo hablé con los 2 jefes que encabezaron los intentos. Uno financiado por el CFI incluso. Sí. Bueno,
se dice que se enterró en la Merced. Ahora, la Merced que mientras estaban los jesuitas o en la vieja Merced que todavía se usaba de cementerio, porque tenemos que recordar que las iglesias eran los cementerios. Hasta esa época, a todas las personas se las enterraba dentro de las iglesias o en el atrio o en los alrededores de la iglesia. Si es en los jesuitas, bueno, ya tuvieron su experiencia ahí y intentaron y bueno, es muy dificultoso, digamos. Es muy dificultoso encontrar un cráneo, una cabeza que se haya conservado, poder determinar que es la de Ramírez sin demasiados elementos, digamos, en qué parte de la iglesia. Y la otra, si está en la Merced Vieja, bueno, hay viviendas encima. Claro. Vive gente, está en Maús, hay viviendas, así que está ahí abajo. Sí, sí, sí. Hay casas de funcionarios judiciales. Claro, también, claro. Sería un gran problema entrar con la retro, Sería con el muy martillo difícil. mecánico, ¿no? Pero es muy difícil. Hay métodos, digamos, ahí se intentó con métodos geofísicos, pero bueno, después hay mucha gente enterrada debajo Sí. de las iglesias. Entonces, la verdad que sería... Y no tendría mucho sentido tampoco, creo. Después de tantos años, sí, sí. Buscarla y, bueno, ¿para qué, digamos? Salvo que aparezca el gran documento. Claro, que diga, está enterrado en tal lugar, algo más exacto, bueno, ahí podría ser. Ya pasó lo mismo con los restos de bustos. Bueno, que fue esa polémica que tuvimos con los cordobeses, que se terminaron llevando un esqueleto que nosotros decimos que puede ser Busto, puede ser cualquier otra persona, y ellos se lo llevaron como que era Busto. Entonces, bueno, esos cultos a los esqueletos, para mí no tienen mucho sentido. Gracias por la visita, Gabriel Coco, director del Museo Etnográfico de Santa Fe. Muchas gracias por haber venido.